Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a explicar el cómo y el por qué se degrada el aceite dentro de nuestro motor. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Hay bastantes factores que influyen en la degradación del aceite que utilizamos dentro de un motor. Las distintas causas que provocan y aceleran la degradación del aceite las he agrupado en estos 8 grupos: oxidación, nitración, sulfatación, evaporación, mezcla de combustible, contaminación, temperaturas extremas y agotamiento de aditivos. Todas esas causas producen distintos efectos bastante indeseables a lo que es el aceite, y entre los principales efectos negativos está la variación de viscosidad, que puede ser a la alza o a la baja, la reducción del punto de inflamación, el aumento de acidez y en general una película protectora más débil. Y todos esos efectos que hacen que se cambien las propiedades originales del aceite tienen una repercusión directa sobre el motor, como es la variación del consumo del combustible, el aumento del desgaste, la corrosión y la formación o acumulación de lodos y barnices. Y sobre todos estos efectos hay como un círculo vicioso, ya que cuando aumentamos el consumo del combustible, el aumento del desgaste, la corrosión y la formación y la acumulación de lodos y barnices, estos a su vez todavía aceleran aún más si cabe la propia degradación del aceite. La primera causa que empieza a degradar el aceite desde el momento que abrimos la garrafa, sin ni siquiera haberlo añadido a nuestro motor, es la oxidación. ¿A qué es debido? Al oxígeno que hay en el aire. Directamente, una vez que abrimos el envase, entra aire dentro del envase y ese aceite empieza a oxidarse. ¿En qué influye principalmente la oxidación? Pues en primera instancia empieza a oscurecer un poco el aceite, le cambia un poco la tonalidad, y en segunda instancia empieza a aumentarle un poco lo que es la viscosidad al propio aceite, pero en pequeña concentración. De ahí a que en principio, si bien los aceites no tienen fecha de caducidad como tal, sí que es conveniente no estirarlo mucho más tiempo de unos 5 años, estando la garrafa bien cerrada de fábrica. En el caso de que la garrafa ya esté abierta, ya la haya utilizado, bien porque te haya sobrado algo cuando has rellenado el motor, o bien tienes un botecito pequeño o lo has comprado para rellenar, una vez abierta interesa que no la mantengas mucho más tiempo de 2 años. Aparte, una vez que añadimos el aceite nuevo a nuestro motor, hay que tener en cuenta que nuestros motores, que son de combustión, queman combustibles fósiles, ya sea gasolina o diésel, necesitan respirar aire, muchísimo aire. Si es un motor atmosférico, ya de por sí consume a lo largo de su vida millones de litros de aire con su correspondiente oxígeno, más aún todavía los vehículos modernos turboalimentados, que lo hay en versiones con un turbo, con 2 turbos, con 3 turbos, incluso con 4 turbos. Lo que hace el turbo es meter aire rico en oxígeno a presión dentro del motor. ¿Qué pasa? Que no todas las combustiones que hace el motor, las quemas del combustible, son perfectas, no se termina quemando al 100%, ni por un lado el combustible, ni por un lado el aire, o mejor dicho, el oxígeno que ha entrado dentro de la cámara, y parte del mismo, a través de los segmentos, se termina mezclando con el aceite que hay dentro del motor. En cuanto a la nitración, es un efecto que se produce cuando se mezclan gases residuales de la combustión con el propio aceite. Hay que tener en cuenta que los segmentos no cierran completamente herméticos, siempre hay un pequeño paso tanto de aceite hacia la cámara de combustión como gases de la explosión hacia el cárter, y esos gases contienen óxidos de nitrógeno, lo que se conoce como NOx, y estos, al mezclarse con el aceite, derivan a una formación de lodos, grumos, resinas, barnices que hacen que el aceite se degrade. La siguiente causa de la degradación del aceite es debida a la sulfatación. La sulfatación viene directamente relacionado con el azufre. Tanto el aceite de motor que utilizamos lleva azufre, siempre llevan una pequeña concentración, que de hecho tanto las normas de homologación API, ACEA, ILSAC o cualquier otra norma de homologación de fabricante impone unos límites máximos. También el combustible que utilizamos lleva azufre. Aquí en España y en general en Europa tenemos una suerte inmensísima, ya que está regulado la concentración máxima de azufre que puede llevar el combustible. En este caso, en Europa está legislado la concentración máxima de azufre a 15 partes por millón. Es una concentración ínfima, pero hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida de un motor son muchos miles de litros de combustible los que se consumen. En otros países no tan desarrollados se ha llegado a ver combustibles con concentraciones de azufre de hasta 1800 partes por millón.
Por suerte, la tendencia es que la concentración de azufre de los distintos combustibles cada vez va más a la baja, así como también la propia concentración de azufre que llevan los aceites. Hay países que ya se manejan en torno a 200-300 partes por millón, que sigue siendo excesivo, pero los han tenido peores. Incluso hay países que en las gasolineras anuncian combustible normal y combustible premium, pero no en el concepto premium que nosotros tenemos aquí en España. Me refiero que el premium suele ser combustible que lleva mayores detergentes o que tiene mayor octanaje. En algunos países no se refiere a ese tipo de premium, sino que premium es bajo en azufre. ¿Y qué pasa con el azufre? Pues que el azufre, en combinación con oxígeno y altas temperaturas en la combustión dentro de un motor, se termina convirtiendo en distintos tipos de ácido. El más conocido por todos es el ácido sulfúrico. ¿Qué pasa con ese ácido sulfúrico? Pues que por un lado ataca al aceite y por otro lado ataca a lo que es el motor. Corroe los metales y ataca las juntas, los retenes, todo tipo de gomas. Por suerte, los aceites vienen de serie con una reserva alcalina, lo que es el TBN, una capacidad de neutralización de ácidos para precisamente evitar que ese ácido que se produce con el azufre ataque a lo que es el motor. Lo que pasa es que esa reserva alcalina no es infinita, tiene una capacidad determinada y una vez que ese TBN se reduce y que el aceite se transforma en ácido, sube mucho la acidez, lo que es el TAN, pues entonces el ácido ya directamente empieza a atacar todos los metales. La siguiente causa de la degradación del aceite es la evaporación. Todos los aceites sufren de evaporación, de hecho hay una prueba tribológica que luego aparece el resultado tanto en las fichas técnicas, no en todas, aunque sí que debería, así como también en los análisis de laboratorio, que mide el porcentaje de evaporación llamado NOAC. Es interesante que cuanto más bajo mejor, y por otro lado no se puede evitar que vaya en aumento este tipo de evaporación cuando el combustible se ha mezclado con el aceite dentro del cárter, que ha pasado a través de los segmentos combustible sin quemar y ha vuelto el aceite más volátil. Cuando se vuelve más volátil se evaporan las partículas menos densas, las que pesan menos, y se queda en las más viscosas, las más pesadas, las más densas. En ese caso lo que pasa con el aceite es que se vuelve más viscoso. Dependiendo del tipo del motor y sobre todo también del tipo de uso, la mezcla del combustible es un arma de doble filo, porque por un lado hace que el aceite nada más mezclarse se vuelva menos viscoso, pero a su vez al ser el combustible mucho más volátil que lo que es el propio aceite, le aumenta lo que es la evaporación. Entonces, por un lado, al principio del ciclo de vida del aceite suelen tender a volverse menos viscosos porque se mezclan con el combustible, y conforme va pasando el tiempo se acelera la evaporación por dicha mezcla del combustible, salvo casos muy exagerados que la mezcla de combustible es tal que hasta sube el nivel de la varilla del aceite, pues salvo en esos casos lo que pasa es que luego se acelera la evaporación y el aceite comienza a volverse bastante más viscoso. En cuanto a la contaminación, que también va ligada con la propia mezcla del combustible, porque es contaminación, en mayor o menor medida, el propio combustible, pero hay bastantes otros factores que contaminan el propio aceite. Por un lado está el agua, la humedad que se condensa, al principio entra al motor, no en estado líquido, pero sí que dentro del propio aire, dentro del oxígeno hay humedad y entra en forma gaseosa, y luego se termina mezclando con el aceite, y es bastante dañino y perjudicial que haya agua mezclada con el aceite. Otros agentes contaminantes que pasan a través del filtro, pues puede ser arena, polvo, distintos tipos de tierra, incluso las propias partículas metálicas que se generan con el desgaste, el hierro, el cobre, el bronce, níquel, cromo, plomo, aluminio, etcétera, son partículas contaminantes que por un lado aceleran la degradación del aceite, lo que es la oxidación a través de los iones que llevan los propios metales, y por otro lado también hace que se vuelva el aceite más viscoso, sin olvidar por supuesto que todo eso hace efecto de lija dentro de un motor. Aparte de las impurezas que puedan entrar a través del filtro del aire y de las propias impurezas que genera el motor dentro, derivadas directamente del desgaste del metal que sufre por fricción, hay una que es posiblemente de las más peligrosas que hay y es inevitable, y es el hollín, principalmente más acusado sobre todo en los vehículos diésel, de ahí a que el aceite de los vehículos diésel se pone negro enseguida, súper rápido, prácticamente a los 1000 y pico kilómetros incluso antes de haberlo cambiado, pero también se está dando ahora en los vehículos modernos gasolina de inyección directa.
Posiblemente sea uno de los contaminantes más peligrosos que hay dentro de un motor. Se produce directamente desde la quema del combustible errática. Por desgracia, no todas las combustiones, explosiones, quemas del combustible que se generan dentro de la cámara de combustión son perfectas. De hecho, están muy lejos de ser perfectas, pues generan el hollín, que el hollín tiene átomos de carbono. El problema de este hollín es que por un lado también hace efecto lija dentro de un motor, contribuye a que todos los metales que están en contacto se degraden más, se erosionen más rápido. Es muy dañino también para las cadenas de distribución, sobre todo para la unión de los eslabones. Acelera la obstrucción, o no es que la acelere, es el principal causante de la obstrucción de los filtros de partículas que equipan todos los vehículos diésel desde el año 2009 con la entrada en vigor de la norma Euro 5. También obstruye las válvulas EGR, obstruye las válvulas PCV de recirculación de gases del cárter y en general obstruye todo aquello por donde pasa. En cuanto a las temperaturas extremas, pues tanto si son extremadamente frías como extremadamente calientes, lo que produce es que se rompa el aceite, lo que es la base a nivel molecular. Las cadenas que unen todas las moléculas de la composición del aceite, sobre todo cuanta peor calidad sea la utilizada para la formulación del aceite, una base mineral por ejemplo, pues esas cadenas se rompen y no se vuelven a unir aunque el aceite vuelva a reposar a una temperatura normal estable. Una vez que esas cadenas se han roto, el aceite, ya lo que es la base, pierde mucha fuerza. El principal síntoma que se nota cuando el aceite ya ha sufrido una alta carga a alta temperatura, pues son pérdidas de viscosidad y pérdidas de presión del propio aceite. En cuanto al agotamiento de aditivos, pues muy directamente también relacionado con la propia degradación que sufre el aceite, así sufre también la degradación los propios aditivos que los forman. La oxidación afecta a los propios aditivos, la acumulación de suciedad, los aditivos detergentes que lleva el aceite, llega un momento tal cantidad de suciedad que hay dentro del aceite que los detergentes y dispersantes ya no son capaces de trabajar con ellos, de neutralizarlos. En cuanto a los ácidos que se forman y que se mezclan con el aceite, también llega un momento en que el aceite ya no es alcalino, sino que se vuelve ácido. En cuanto a los aditivos antidesgaste, siempre hay una capa de sacrificio y se va renovando constantemente. No es el mismo átomo de fósforo y de zinc el que se mantiene constantemente adherido al mismo punto del metal dentro del motor, sino que va cambiando conforme al roce, la fricción, pero llega un momento en que ya todos esos aditivos han hecho ya su ciclo de vida y ya no son tan efectivos en cuanto a evitar el desgaste o reducir la fricción dentro del motor. Los propios aditivos también se agotan en la vida útil que tiene un aceite. Bien, ahora que sabemos así por encima, con la explicación que he dado, los distintos factores que influyen en la degradación del aceite, ahora vamos a ver un poco por encima el tema de las condiciones que son favorables y las que son desfavorables para la propia degradación del aceite. En cuanto a la calidad del aceite, pues hombre, es de cajón que un aceite cuanto mejor base tenga, menor porcentaje de evaporación, mayor punto de inflamación, menor punto de congelación y paquete de aditivos más rico y moderno, así como también una alta reserva alcalina, lo que es el TBN, va a aguantar mejor el tipo durante más tiempo que un aceite de peor calidad formulado por ejemplo con una base mineral. Lo que es la oxidación por ejemplo afecta muchísimo más a un aceite mineral que a un aceite PAO o un aceite éster. En cuanto a la calidad del combustible, pues como ya he comentado antes, por un lado está el tema del azufre. Aquí en Europa está controlado el límite máximo de concentración de azufre, está regulado a 15 partes por millón. Hay países que por desgracia las petroleras todavía comercializan combustibles con altísima concentración de azufre. Para tales casos, desde aquí mi recomendación es que os metáis en la página web del fabricante donde normalmente repostáis combustible para ver las propiedades que tiene el combustible que estás echando, sobre todo en cuanto a lo que el azufre se refiere. Si en el país en donde vives se comercializan combustibles con alta concentración de azufre, ten por seguro que tu aceite se va a degradar muchísimo más que si utilizases un combustible con menor concentración de azufre. Ligado también a lo que es la propia calidad del combustible está el índice de cetano y el índice de octano. El cetano es para los combustibles diésel, el octano para combustibles gasolina, en donde aparte de llevar elevadas concentraciones de azufre, pasa que en muchos países el cetano, el índice de cetano y el índice de octano no llegan ni siquiera a los requisitos mínimos que necesitan los motores para trabajar. ¿Qué se consigue con eso? Pues que las combustiones son más erráticas, no son tan completas y eso deriva mayor formación de residuos tras la mala quema del combustible y esos residuos, aparte como ácido, hollín y demás, se terminan mezclando con el aceite y hace que también se degrade más rápido.
En cuanto a la capacidad del aceite dentro del cárter, pues es de cajón. Si tú tienes dos motores con igual cilindrada, igual potencia, mismo todo, salvando la diferencia del tamaño del cárter, que uno tiene una capacidad de 8 litros y otro tiene una capacidad de 4 litros, durante el mismo periodo de horas o kilómetros, una misma gota de aceite en el cárter de 4 litros ha realizado el doble de trabajo que si tuviese el cárter de 8 litros. Por desgracia, cada vez más los motores modernos, por temas medioambientales, se va reduciendo la capacidad de aceite. Hay algunos vehículos que llevan 3 litros y medio. De todas, absurdo, porque por un lado ese aceite se va a calentar más, ya que una de las propiedades que debe de tener el aceite es disipar el calor. Por otro lado, va a tener menos capacidad de neutralización de ácidos. Cualquier mínima mezcla de combustible, así como también concentración de humedad, le va a afectar mucho más en un cárter pequeño, y en general son todo desventajas. De ahí también la diferencia de intervalos de cambio entre un turismo y un camión. Hay camiones que incluso el fabricante ya indica intervalos de servicio de más de 100.000 kilómetros, pero es que hay camiones que llevan 30, 40, 50 litros de aceite dentro del motor. En ese caso se pueden permitir el lujo de alargar más los intervalos de cambio. En cuanto al tipo de motor, pues también, dependiendo del tipo de motor, el aceite se va a degradar más o menos. Por un lado, lo apretado que vaya ese motor. No es lo mismo un motor atmosférico con motor turbo, biturbo, triturbo o tetraturbo, como ya lo hay. Influye, aparte de si es atmosférico o turbo, si es inyección directa o indirecta, si es diésel o es gasolina o es GLP. Influye también el número de cilindros que tenga ese motor. Influye también el número de revoluciones al que trabaja ese motor. Todos esos factores van a influir en que el propio aceite se degrade más o menos. Aquí habría que añadir también el tipo de vehículo, porque un mismo motor se fuerza más y por ende degrada más el aceite si va montado, por ejemplo, en un 4x4 que pesa 2,5 toneladas, que si ese mismo motor va montado en un turismo que pese 1.200 kilos. En cuanto a la salud del motor, pues esto también es de cajón. En cuanto a mejor estado esté el tema de los filtros, que estén todos limpios, filtrando bien, sobre todo el filtro del aire, que es muy importante. También así el filtro del combustible, que el motor tenga su compresión correcta, que tenga las bujías bien, que tenga los inyectores bien. Pues todos esos factores influyen y muchísimo a que el aceite se degrade más o menos rápido. Si el motor tiene o no un alto consumo de aceite también influye mucho. En cuanto a las condiciones de uso, pues influyen muchísimo. No se degrada el aceite igual en un motor que se utiliza para hacer muchos trayectos cortos con el motor frío, o para hacer mucho callejeo con muchos atascos, los minutos interminables esperando a que el semáforo se ponga en verde, que un vehículo que hace todo en carretera abierta, autovía, autopista, a velocidad y ritmo constante, haciendo viajes largos y devorando kilómetros. En este segundo caso, el aceite se degrada muchísimo menos que en el primer caso. Uno de los peores factores que hay es, por ejemplo, arranco el coche, voy a llevar los críos al colegio y ahora vengo. Y haces 2-3 kilómetros con el vehículo completamente frío y sin que llegue a calentarse lo vuelves a parar. Esas son de las peores situaciones que hay para el aceite del motor. Así como también estás en un atasco en pleno verano a ralentí, esperando a que se ponga el semáforo en verde o que el atasco empiece a fluir, y estás a ralentí con el aire acondicionado puesto a 40 grados. Esa es una de las peores situaciones que hay, tanto para el propio aceite como para el propio motor. Casos más extremos, pues por supuesto también si lo usas para entrar al circuito. Por supuesto ahí la mezcla de combustible es superior, las presiones y temperaturas a las que haces trabajar el aceite son superiores, ahí el aceite se degrada muchísimo más. ¿En qué también influye? Pues en dónde vives, incluso en dónde vives. Si vives en una zona de montaña a gran altura, donde aparte la concentración de oxígeno es pobre y el motor no va a optimizar lo que es la quema del combustible. Aparte también si tienes muchas carreteras con grandes subidas, grandes pendientes, con mucha inclinación. No es lo mismo que si vives en una zona a nivel del mar con carreteras completamente en llano. Aparte, si siempre vas o bien tú solo, o si por el contrario siempre vas con el coche cargado de gente y con maletas. Si tiras de remolque, todas esas situaciones, cuanto más le pidas tú al motor más esfuerzo, más va a degradar
degradar el aceite. Otro factor, pues el intervalo de uso, ni más ni menos. Cuantas más horas y más kilómetros dejes trabajando dentro el mismo aceite, dentro del motor, más se va a degradar. Bien, en cuanto al rellenado de aceite, pues esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de rellenar aceite, dentro de que si se le puede llamar una ventaja, es que cada vez que tú rellenas el aceite, estás renovando en mayor o menor medida las propiedades del aceite viejo que ya llevas dentro del cárter. Pero, claro, hay que ver el por qué ese motor está consumiendo aceite. Porque, por un lado, un alto consumo de aceite genera mucha suciedad en la parte alta de los pistones y, en general, en las válvulas, la cámara de combustión, asientos de válvula. Deteriora antes el tubo de escape. Si llevas bujías, también te las va a bañar en aceite y va a hacer que se desgasten antes y que sean menos eficientes. También tienes que tener presente que si el problema viene por los segmentos, porque, bueno, si viene por algún retén, no hay mayor inconveniente, pero si viene por problemas de segmentos, que sepas que gran parte de los gases que provienen de la quema del combustible están pasando hacia el cárter del motor. Y ten por seguro que el aceite se está degradando mucho más rápido que si tu motor no consumiese aceite. Y bueno, el tema filtro, que lo he comentado anteriormente, es de cajón. Principalmente el filtro del aire. Si tú tienes el filtro de aire muy sucio y que restringe mucho el paso de aire rico en oxígeno que entra dentro del motor, a quema el combustible, las explosiones van a ser más erráticas todavía si cabe. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, dale a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y ya hemos visto así por encima cómo se degrada el aceite, todos los factores que influyen en que el aceite se degrade antes o después. Principalmente donde afecta es en la variación de viscosidad, a veces a la alza y a veces a la baja, dependiendo de si el aceite tiende a oxidarse mucho y a generar lodos y barnices, o por el contrario hay una excesiva mezcla de combustible. Por otro lado, hay un desgaste de los propios aditivos, ya que van perdiendo eficacia. Por otro lado, hay acumulación de impurezas y suciedad, tanto las que genera el motor en la quema de combustión como la que se produce también en la fricción de los propios metales, que va generando virutas, así como también las que entran a través del filtro del aire, que no es capaz de filtrarlo todo, y entran micropartículas de polvo, tierra, barro, etc. También está el tema de los ácidos que se generan en la quema del combustible, que tienden a generar que el aceite se vuelva más ácido, que suba la acidez, que la reserva alcalina se resienta y llega a un momento límite en el que ya el aceite no es capaz de seguir neutralizando los distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible, y esos propios ácidos, aparte ya de atacar directamente a la propia composición del aceite, pues también empieza a atacar a lo que son todos los metales, todas las gomas y todos los componentes por donde pasa. Ahora bien, está la pregunta del millón, la pregunta que todos vosotros hacéis, la pregunta que muchísimas veces me habéis hecho, y es ¿cada cuánto tiempo debo de cambiar el aceite de motor? No hay una respuesta fácil para esa pregunta, porque hay muchísimos factores que influyen en que un aceite se degrade antes o después. ¿Cuál es mi punto de vista en este aspecto? Pues que siempre acortéis los intervalos de cambio que os recomienda el fabricante. A ver, hay que entender que el aceite no se desintegra de un día para otro. El aceite sigue estando ahí y progresivamente va perdiendo sus propiedades, y por supuesto, como es lógico, cuanto más tiempo, más kilómetros y más horas de trabajo tenga dentro de un motor, más se va a degradar. Desde mi punto de vista, siempre acortar los intervalos de cambio que os recomienda el fabricante y teniendo siempre muy presente el tipo de uso que le das al vehículo. Si el fabricante te recomienda en torno a un año, 15.000 kilómetros, y hace un uso mixto, hace mitad ciudad, mitad carretera y demás, pues sí, en torno a unos 15.000 kilómetros está bien. ¿El fabricante te recomienda hasta 2 años o 30.000 kilómetros? En este aspecto, si haces mucho callejeo, ni de coña aguantes esos 2 años o 30.000 kilómetros, y solo excepcionalmente si utilizas el vehículo para hacer muchísima carretera abierta, muchísima autovía, muchísima autopista, en viajes largos de 100, 200, 300, 400, 500 kilómetros, en ese caso sí que puedes estirarlo, pero no hasta esos 30.000 kilómetros que te indica el manual, sino hasta unos 25.000 kilómetros aproximadamente. Y eso siempre teniendo en cuenta que el vehículo esté bien mantenido, que vaya bien de filtros, que lleve sus inyectores funcionando bien y que no tenga ningún problema, que sea un motor que trabaje bien, que no tenga altos consumos de aceite y demás. También teniendo muy presente el combustible que le estás poniendo. Vives en un país donde los combustibles llevan en torno a 50, 60, 100, 200, 300, 500, 1000 partes por millón de azufre, ni de coña aguantes ese intervalo de cambio dentro de un motor.
motor con esas concentraciones de azufre tan elevadas, 5.000, 6.000, 7.500 kilómetros, está súper bien, porque de seguro la reserva alcalina se va a agotar súper rápido, y una vez que la reserva alcalina del aceite se ha agotado, el propio ácido empieza a atacar el motor por dentro, a corroerlo. ¿Cuál es el único método eficaz que existe para poder comprobar en qué estado se encuentra el aceite que estás utilizando y así poder determinar si puedes estirar los intervalos más o menos? Pues un análisis de laboratorio. Puedes tomar una muestra de aceite usado, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a cambiarle el aceite cada 15.000 kilómetros, pues una vez que lo cambies, tomas una muestra, lo mandas a analizar y dependiendo de los resultados del análisis que de ese aceite que has mandado a analizar, pues ya tú podrás determinar si para el siguiente cambio puedes estirar más o menos el intervalo de cambio. Con ayuda de esta tabla vamos a poder interpretar los resultados del análisis de laboratorio. En cualquiera de estos componentes, si vemos que hemos llegado a ese límite, es indicador directo de que el aceite está para cambiar o incluso de que deberíamos de haberlo cambiado un poco antes. También puede darse la otra cara de la moneda, que el aceite no llegue en ninguno de estos valores a los límites que se indican aquí, y en ese caso sí que podrías haber estirado un poco más el intervalo de cambio con total seguridad. En cuanto a la viscosidad, como hemos podido ver, dependiendo del tipo de degradación que sufre el aceite, puede variar al alza o a la baja. En este caso no se recomienda que se supere un 25% de variación de viscosidad con respecto a la viscosidad del aceite siendo nuevo. En cuanto al punto de inflamación, que también se va a ver perjudicado conforme el aceite se va degradando, no se recomienda que baje del 30% con respecto a cuando el aceite estaba nuevo, y independientemente del punto de inflamación que tuviese nuevo, nunca se recomienda que baje de 180 grados. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, no se recomienda que baje por debajo de un 50 o 60% de su valor original. Así como el TAN, que mide la acidez que tiene el aceite, debe de mantener como mínimo un 20% de diferencia, o sea, estar al 80% con respecto al TBN. El aceite, conforme van pasando las horas de trabajo y los kilómetros, el TBN se va reduciendo y el TAN va aumentando. Nunca debemos permitir que el TAN sea superior al TBN. En ese caso, los ácidos empezarían a atacar el motor. Así que siempre debe de haber como mínimo un 20% de diferencia. En cuanto a la acumulación de agua, como hemos comentado antes, se condensa agua dentro del motor, también entra en forma de humedad en estado gaseoso a través de la admisión. El límite máximo permitido en un aceite utilizado debe de ser inferior al 5%. En cuanto a la dilución del combustible, esto va a depender mucho del tipo de motor. Hay motores que son muy propensos a mezclar combustible con el aceite y otros menos. Si se trata de un vehículo diésel, debe de estar por debajo del 5%. Si se trata de un vehículo gasolina, debe de estar por debajo del 3%. En cuanto a los insolubles, ¿qué son los insolubles? Pues son las lacas, los lodos y los barnices que se generan ya cuando el aceite está ya en una avanzada degradación. El límite máximo permitido estaría en 3, todo lo que esté por debajo está bien, pero por supuesto nunca debemos de llegar a 3. En cuanto al hollín, que es una materia carbonosa que se genera en la quema del combustible, principalmente en los vehículos diésel, aunque también está apareciendo ahora en menor concentración en los vehículos gasolina de inyección directa, se recomienda que esté por debajo de 1. Recordar que el hollín hace efecto lija dentro del motor. Y en cuanto a la concentración de metales, lo he dejado aquí en interrogante porque no hay un baremo. Es que el tema de los metales depende de bastantes factores. Primero depende del tipo de motor. Va a depender también mucho de cómo esté el filtro del aceite. Recordad que el filtro del aceite tiene una capacidad de filtración y una vez que el filtro se satura, el aceite pasa por la válvula de alivio sin filtrar. En ese caso, la concentración de metales sería superior. Y sobre esto de las partículas que os comento, voy a contar rápidamente una anécdota. En un foro, bueno, en muchos de los foros en los que yo estoy metido, pues mucha gente hace eso, que valora los aceites utilizados, o mejor dicho, lo que es la calidad del aceite utilizado por el número de partículas que luego se cuentan en los resultados del análisis de laboratorio. Bien, pues hubo un usuario que para desmentir este procedimiento que yo os digo de valorar la calidad del aceite dependiendo del número de metales, le cambió el aceite a su coche. En este caso era un motor de BMW, un V8, el código motor el M60, es un motor V8 que se estuvo comercializando desde los finales de los años 80 hasta mediados finales de los 90. Lo llevaban los BMW Serie 7, los BMW
V Serie 5, etcétera. Bueno, el caso es que le cambió el aceite a su motor y no le puso filtro. Recorrió, no me acuerdo ahora ciencia exacta si eran 1000 kilómetros aproximadamente, 2000, lo que fuese. Entonces cogió una muestra y la mandó a analizar y la publicó en el foro. Pues todo el mundo echándose las manos a la cabeza. Madre mía, qué aceite más malo has puesto, quita eso, va a romper el motor, el aceite que has puesto ese es una mierda, ese aceite a lo mejor es falso, tu motor está roto, mil historias que la gente intentaba explicarse el por qué ese número tan alto de partículas. Seguidamente el muchacho le puso un filtro sin cambiar el aceite, le puso su filtro de aceite, recorrió el mismo intervalo de kilómetros y nuevamente tomó una muestra y la mandó a analizar y la publicó. ¿Qué pasó? Hoy, ahora sí, este aceite es mucho mejor. Mira, ¿has visto que ahora hay muchas menos partículas? El aceite era exactamente el mismo. Lo que pasa es que las partículas, en el caso de no llevar filtros, no se quedaban atrapadas y con el filtro sí se quedaban atrapadas. Entonces, el valorar el aceite si es mejor o peor por el número de partículas, pues ya os digo que el propio filtro, la propia calidad del filtro del aceite, así como también lo saturado que esté, influye muchísimo. También está el método que se utilice para el conteo de metales. Hay dos métodos que suelen utilizar los laboratorios. La más habitual, la que se suele utilizar tanto en aceites nuevos, vírgenes sin utilizar, para ver el tema de los aditivos que se han utilizado, como en los aceites utilizados para hacer el conteo también de los metales producidos por el desgaste, es la espectrometría. Esta máquina lo que hace que es capaz de, por un lado, detectar y por otro, medir la microrradiación que emite los átomos de los que están compuestas las partículas suspendidas dentro del aceite, ya sean los propios aditivos o los metales. Cada tipo de átomo, cada tipo de compuesto emite una radiación diferente y esta máquina es capaz de detectarlo. Este sistema es bastante eficaz, pero tiene bastantes limitaciones. Como norma general, la mayoría de máquinas que hacen este proceso solo son capaces de contar partículas hasta un tamaño máximo de 3 micras y las más modernas están ya llegando en torno a las 5 micras, las más eficaces. ¿Qué pasa con esto? Pues que las partículas metálicas que se generan dentro de un motor, muchas son bastante más grandes de esas 3 o 5 micras que tiene como capacidad límite este tipo de máquina. Y además, las partículas pequeñas tienden a juntarse y hace un efecto como si fuese una bola de nieve, se van apelotonando y entonces todo ese tipo de partículas no aparece con este método. Para que vosotros lo entendáis, si dentro del aceite que estamos analizando yo meto una llanta de un coche, no me va a detectar la llanta del coche porque tiene un tamaño muy grande. Otro método de hacer el conteo de las impurezas metálicas que tiene un aceite utilizado es a través de otro sistema que se llama ferrografía, que lo que hace es que se le aplica un campo magnético a lo que es el propio aceite a distintos ángulos y a distinta intensidad y entonces se van separando las partículas. Por un lado se quedan las partículas más grandes, luego se van separando las partículas más pequeñas, así hasta que se quedan las partículas más microscópicas. Este sistema sí es capaz de detectar tamaños de partículas que van comprendidas entre 2 micras y hasta 20 micras, pero el problema es que no todas las partículas metálicas reaccionan con un magnetismo, por ejemplo el propio aluminio. Entonces muchas de las partículas se quedan sin contar. Y como he comentado, hay muchos factores que intervienen en que aparezcan más o menos partículas. Por un lado, el tema del tamaño de la partícula. Si hay partículas muy grandes no se detectan, y por otro lado, midiéndolo con el otro sistema, con el magnetismo, si la partícula no reacciona al magnetismo no la va a contar. Aparte hay que tener presente muchas partículas que se quedan atrapadas dentro del filtro del aceite y muchas de ellas que por su masa, su densidad y su peso se van al fondo del cárter y esas se quedan sin analizar. También puede darse el caso de que cambias de marca y modelo de aceite, lo mandas a analizar una vez lo has utilizado y aparecen más partículas que el anterior aceite que estaba utilizando. Claro, automáticamente uno piensa que es peor aceite que está generando mayor desgaste. Pero ojo, puede ser debido a que ese aceite que le has puesto ahora tiene mayor capacidad de detergencia y dispersancia que tenía tu anterior aceite. Por un lado, ha sacado del fondo del cárter y de partes internas del motor, ha despegado trozos de viruta que había generado el anterior aceite y que este, al tener mayor capacidad de detergencia y neutralización, ha sacado a la luz, así como las propias que se han producido, es capaz de mantenerlas en suspensión y a la hora de tomar la muestra de aceite y mandarlo a analizar aparece mayor concentración que el aceite anterior, pero no quiere decir que sea un peor aceite per se. También puede darse el caso inverso, que le has cambiado la marca y el modelo del aceite, aparecen menos partículas y automáticamente uno piensa, este aceite es mucho mejor porque salen menos partículas. Puede ser que el aceite nuevo tenga peor
capacidad de detergencia y de dispersancia que el aceite que estabas utilizando, y entonces lo que pasa es que las partículas, en vez de mantenerse en suspensión, se han ido al fondo del cárter y de esa manera aparecen menos concentración que el anterior aceite que estabas utilizando. Así que, como hay muchas variables en este aspecto, el tema de conteo de partículas, hombre, salvo que salga una cantidad desproporcionada, pues en principio yo no le daría mayor importancia. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Creo que he explicado bastante bien, de manera que se entienda el cómo y el por qué se degrada el aceite, las condiciones que son más o menos óptimas para que esa degradación se acelere o no, y también cómo poder interpretar los resultados del análisis de laboratorio y sobre todo ver los valores límites aceptables que puede tener un aceite usado, para que así tú ya puedas decidir si ese aceite que tú estás utilizando, si puedes estirar más o menos los intervalos de cambio. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.